Yo le había dicho a Dayisa, igual que te comenté a ti, que hay que hablar de la economía de Estados Unidos. Me parece que aparte de la guerra y la situación de la guerra, dejando eso a un lado, que eso crea estática en la gente, crea ansiedad en los mercados de valores. Las estadísticas que están saliendo de Estados Unidos, y eso es lo que yo quería comentar, pues apuntan, y acabó de salir del Bureau of Labor Statistics, que el empleo subió solamente 150,000 personas. Por otro lado, la tasa de desempleo, como tú sabes, José, allá se mantiene en 3,9%. Quiere decir que la economía está, como yo digo, o podemos decir desde el punto de vista económico, en un valle, como que está sentada, ¿verdad? Que no se mueve, se está produciendo, hay empleo, hay una ganancia. Pero, interesantemente, vamos ahora a Puerto Rico y después te paso a ti el batón. En Puerto Rico es interesante apuntar. Estas son noticias que salieron esta semana también de otro amigo, colaborador, eh, el señor Francisco Rodríguez Castro, Pancho. Y él se ha ido mucho por la parte financiera y da una data bien interesante que dice que el Tier 1 Capital Ratio, la tasa de capital del bloque número 1 de los 3 bancos locales, excede la de los principales bancos de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que la banca local está más solvente. ¿Qué quiere decir? Que la banca local está recibiendo fondos federales, lo está usando, se está creando actividad. Y fíjate que para el Banco Popular la tasa está en 16,88 y después le sigue First Bank con 16,35. Si vamos a JP Morgan, está en 14,50 y Oriental en 14,03. ¿Qué quiere decir? Que el capital está rindiendo y está rindiendo más y debe seguir en la medida que Puerto Rico tenga más proyectos, sea más viable la actividad económica y se den más préstamos. Por un lado eso es bueno, pero por otro lado sabemos que ha estado en Puerto Rico esta semana, y ahí tú puedes comentar, José, que la jefa de energía federal estuvo aquí poniendo presión porque ella entiende que no se está movilizando con rapidez, que ella entiende que debe ser la transferencia a energía renovable, a que sea más resiliente, y está diciendo que tienen que trabajar, quieren, pues Luma, Genera y toda la emplomanía. Así que ahí tenemos 3 temas y te paso a ti para que hagas unos comentarios iniciales, José. Sí, mira, una de las cosas que yo creo que es importante es que la economía de Estados Unidos está dando una serie de señales mixtas. Señales mixtas en el sentido de que, por un lado, muchos de los economistas en Estados Unidos que utilizan lo que se llama la famosa curva de rendimiento, el yield curve, que esto significa la relación entre las tasas de corto plazo y de largo plazo. Tú sabes que se utiliza lo que se llama la tasa de corto plazo de los Treasury Bills de 3 meses, 6 meses, y también la de largo plazo. Utilizando ese mecanismo de la tasa de la yield curve, la curva de rendimiento, muchos economistas pueden pronosticar con cierto margen de error, ¿verdad?, si la economía norteamericana tiene probabilidad de caer en recesión. Muchos de los que yo he cotejado, de los artículos que he cotejado, me demuestran que Estados Unidos posiblemente esté en una tasa de por ciento de recesión en los próximos meses de 30%, o sea que hay una probabilidad de 30%, otro, lo más máximo ha sido 60%. Sin embargo, Reserva Federal dice que no, que la forma en que ellos han manejado la política fiscal a través de las continuas tasas de crecimiento hace que la economía norteamericana tenga una probabilidad de 0%
de entrar en una recesión. Y la recesión es importante porque podría cambiar el panorama dentro del marco de los Estados Unidos. Estamos reconociendo también que Estados Unidos está teniendo unas intervenciones significativas, primero en la guerra prolongada entre Rusia y Ucrania. Guerra que se supone que iba a durar 3 meses, según los rusos. Pero aparentemente no ha pasado eso. Y precisamente hay un problema con eso, porque prolonga demasiado la estabilidad de la economía mundial, prolonga demasiado la inestabilidad, debí decir, de la economía norteamericana, porque los Estados Unidos, sabemos todo el mundo que está metiendo unas grandes cantidades de dinero, miles de millones. Y obviamente son miles de millones gastados en una situación que no genera un rendimiento económico, no crea empleo, no crea actividad económica. Es fundamentalmente una situación lamentable de una situación que sucede en Ucrania versus Rusia. Pero se añade también el fuego, lo de Hamas, el ataque terrorista de Hamas y la devolución de la parte de Israel, y que Estados Unidos también está metido. Se añade también al fuego, que es cosa rara, ¿verdad? La situación de la crisis del Partido Republicano. Sacan al presidente, al speaker de la Cámara, tratan de colocar unos cuantos, y el que colocan es un muchacho novato, aunque es un señor, ¿verdad?, de 50 y pico de años, pero que no tiene no tiene el standing ni la gloria como para ocupar una cosa tan importante. Y está ahí, y todo el mundo sabe que le quedan los días contados de cuánto le va a tocar a ese tipo estar allí. Entonces, toda esta crisis que tiene la economía norteamericana, todas estas situaciones, no cuadran con una economía que todavía tiene un 3% de la tasa de desempleo, parece mantenerse en una situación económica saludable, en una economía que todavía no ha caído en recesión, en una economía que todavía parece moverse, y eso hace una situación, nos presenta un cuadro mixto. Claro, esto hay que señalar que Reserva Federal en las últimas salidas, la Junta de Gobierno dijo que no iba a aumentar la tasa de interés. La inflación ha cedido, está como en un 2, un 3%, que ese es la 3%, de 2 a 3% es la tasa de crecimiento de la inflación de los Estados Unidos. O sea que podemos decir que en ese aspecto de la inflación se ha mantenido, se ha estabilizado la economía norteamericana. Así que todo parece indicar que, a pesar de los malos augurios, de los fuegos artificiales que han salido batata, ¿verdad?, que han salido mal, la economía norteamericana todavía parece que está recuperando y mantiene un paso crítico, estable y consistente y sostenible en el largo plazo. Eso es lo que por lo menos los datos nos demuestran en la visión apresurada que uno puede hacer. Habría que mirar, como yo siempre he dicho, Estados Unidos es muy grande, son 50 economías diferentes. Cuando decimos que la economía de Estados Unidos crece, es porque está creciendo fundamentalmente las 10 economías de los estados más grandes y más poderosos, que es California, Texas, New York, Pensilvania, y otros más, que son los 8 estados que mantienen el ritmo de crecimiento, porque hay estados más pequeños como North Dakota, Iowa, Idaho, que aunque son importantes, no menean la brújula de la economía norteamericana. O sea que la economía norteamericana fundamentalmente se maneja por unas 10 estados poderosos, que son entre 8 a 10, ¿verdad?, que son los que mantienen el crecimiento de la economía norteamericana. Así que te dejamos ahí con ese análisis para volver de nuevo posteriormente. Ok, José, fíjate que tú traes un punto bien interesante, una economía de rendimiento mixto. Y este es un concepto que nosotros los economistas lo hemos vivido, ¿no? De economía mixta, que hay un sector público y un sector privado. Pero en el caso ahora mixto que estamos hablando es
el rendimiento. Y fíjate qué interesante, porque hay economistas que dicen, como tú bien apuntas, que la recesión es bajita y que se proyectaba para el tercer trimestre. Estamos en el cuarto trimestre del 2023 y todavía no hay recesión oficial por lo que llamaríamos el Conference Board o alguna otra de las entidades federales, comercio, departamento de trabajo. ¿Por qué? Porque fíjate que, por eso yo vengo diciendo hace tiempo que la economía no se puede mirar con la teoría que heredamos del siglo XIX y del siglo XX. Los paradigmas que hemos tenido están cambiando la conducta de la economía. Hemos salido de un COVID, de un año. Hemos salido de una reducción en oferta. Entonces ahora se está moviendo la economía y tú notas que, por un lado, que la demanda se mantiene ahí. Entonces la gente quiere trabajar. Las empresas que están diciendo, tienen que venir presencial. Yo no puedo seguir teniendo empleados trabajando remoto. Pero por otro lado, la empresa sabe que el tal remoto le economiza gastos porque no necesito tanto espacio. Puedo reducir el agua, la luz, el gasto de oficina. Y lo hemos visto y en Puerto Rico también. Muchos abogados, por dar un ejemplo, que son los que usualmente tienen más espacio de alquiler de servicio, están reduciendo porque están trabajando remoto. Además de que la situación que tenemos de la luz y la situación que las fluctuaciones facilita hasta estos puntos, y creo que promueve, pues sigan remoto ustedes, porque como aquí se va la luz en Atorrey o aquí se va la luz en Guaynabo, o se va la luz en Mayagüez, porque llueve mucho, pues vamos a seguir remoto. Ahora, lo que es interesante, y lo tengo aquí, y lo leí de varios economistas que están diciendo, históricamente en los últimos años, tú sabes, el rendimiento del bono norteamericano ha ido subiendo y por ende la tasa de interés, y al subir la tasa de interés ha subido el rendimiento del bono. Hoy o esta semana el rendimiento del bono americano del Tesoro cerró a 4.97 y el de 10 años a 4.77. ¿Qué quiere decir? Que no hay tanta diferencia, o sea, ¿verdad? Que vemos que están como que yo invierto hoy, pero no quiero invertir mañana. No, me quedo hoy, pero sí, debo invertir para mañana. Entonces ya está viendo que están promoviendo depósitos, captura de depósitos, pagando más del 5%. ¿Qué quiere decir? Que la actividad se está moviendo más un poco a largo plazo, lo que implica que la actividad económica sigue subiendo y la recesión o los augurios de recesión se siguen extendiendo. Entonces, como me dijeron hoy, digo ayer, un comentario que parecerá bastante común, pero hay que observar. Cuando hay guerra, el mercado de valores sube. Y históricamente podemos plantear que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque la gente está ansiosa, está mirando cómo va a salir la cosa. Los suplidores, quién va a ser el que me da a mí la mercancía, cuándo me llega. Así que fíjate que decir que un bono está casi 5% a 2 años y el de 10 está a 4 3/4, ya vemos que han ido bajando esos bonos, el rendimiento. Y para toda nuestra audiencia, cuando hablamos de rendimiento de un bono es, yo invierto, digamos, $100. ¿Cuánto me pagan por esa inversión? 5%. Antes pagaban menos. Así que tú dices, espérate, pues me voy a amarrar, voy a invertir porque tengo garantizado 5%. Que es 6, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que si el mercado, el inversionista, las empresas están mirando el futuro con augurios de crecimiento, la economía no va a ir a recesión. No quiere decir que no pueda ir 100%, porque siempre hay una probabilidad que la guerra u otros eventos naturales ocurran y creen unas situaciones dramáticas. Por ejemplo, la semana pasada en Puerto Rico, el viernes, ¿verdad? Hace una semana hoy, cayeron un aguacero que eso fue fuerte, ¿no? De mucho cuidado y hubieron inundaciones.
sea, eventos naturales que crean un lado gasto, porque tengo que resolver las cosas, pero por otro lado inactividad. El sábado, el domingo, tengo que resolver. O sea que la economía, a medida que el rendimiento de estos instrumentos de gobierno va subiendo, quiere decir que el sector privado lo compra. Y esa política monetaria que tú y yo sabemos, ¿verdad, José? Que al tú comprar, estás dándole dinero a quién? Al gobierno. Cuando tú vendes, el gobierno te da dinero a ti. Entonces tú tienes más para gastar. O sea que ahí vemos de nuevo las fuerzas de mercado, oferta y demanda. O sea que volvemos al concepto que todavía va a prevalecer, que es que el mercado lo constituyen dos fuerzas. Habrá que vigilarla, habrá que estructurarla. Será la competencia imperfecta, como decimos, competencia entre pocos, pero hay un elemento de oferta y demanda. O sea, estos bonos que me estén diciendo que, y dicen en la promoción que inviertan en un certificado de depósito, que te van a dar más del 5%, hace 6 meses que tú dirías, le arranco la mano, muevo ese dinero allí. Y así es la actividad. Ahora, volvamos a Puerto Rico. Me preocupa, y voy ahí a entrar, que estemos viendo ahora que esta urgencia de la Agencia de Energía, el Departamento de Energía, y que la directora esté en Puerto Rico, es el sexto viaje. Quiere decir que para ella es apremiante que Puerto Rico se tiene que mover. Y yo quisiera que esto movilizara a la Junta de Supervisión Fiscal y a Luma y a Genera y Energía Eléctrica, la autoridad, a que se movilice y la jueza Swain acabe de mover, porque mientras por un lado tenemos la Agencia Federal de Energía diciendo muévanse, vamos a energía renovable, mientras esté todavía esa tranquilla. Mi amor José, tú sabes, porque tú has trabajado con ellos y entiendes esa dinámica. No hay un anuncio, hay un compás de espera, no hay un desarrollo que diga, sí, vamos a pagar tanto. Han habido ahora hasta planteamientos que salieron en la prensa, que tú habrás leído, José, que no se pague la deuda, que no se pague esa cuantía, que se pague menos, pero mientras no haya una decisión, esa indecisión, ese periodo de no tener claridad, lo que llamaba nuestro amigo, y un saludo a él, a Santo Negrón Díaz, que no sé de él hace tiempo, la incertidumbre en economía se mide por el riesgo. Entre más incertidumbre hay más riesgo. Y el riesgo financiero trae que la gente va a tener miedo para invertir o la gente va a estar muy agresivo a invertir. Y eso es un desbalance que no ayuda a la economía. José, pusiste ahí un mapa, explícanos qué tienes ahí. Sí, te decía que una de las cosas que yo siempre vigilo es precisamente los ciclos económicos de los diferentes estados. Tú sabes que mi tesis doctoral fue precisamente en ciclos económicos y una de las clases que yo más enseño en la Universidad de Puerto Rico es precisamente ciclos económicos. La situación de Estados Unidos, cuando decimos que Estados Unidos ha crecido un 3%, 7% o está en recesión, bueno, hay que cogerlo con pinzas eso. Estados Unidos son 50 economías diferentes. Y mira, siempre estoy velando al Banco de Reserva Federal de Filadelfia, que tiene unos índices, perdón, por estado, que te dan a ti a entender, por ejemplo, y tú lo estás viendo ahí, que en los últimos 3 meses la actividad económica en los estados es diferente para cada una de ellas. Los colores, perdón, que usted ve ahí son precisamente diferentes tasas de crecimiento. Empecemos con el color primero que está aquí, con el color anaranjado intenso. Son aquellos estados que están creciendo o crecieron durante esos 3 últimos meses a menos de 3%. Mientras la economía en general está creciendo. De hecho,
En este último trimestre, la economía de Estados Unidos creció, el Producto Interno, déjame buscar aquí, aquí, 4.9%. Y eso obviamente es una tasa de crecimiento sumamente robusta, sumamente saludable. Más de 3%, tú sabes que es, Sí. como tú bien apuntas, es robusto y dinámico. Podemos decir que más de 3% es por encima de la tasa de crecimiento, de la tendencia natural de crecimiento de Estados Unidos, ¿verdad? Por eso es que cuando yo decía, estaba Donald Trump, que él decía que la economía estaba creciendo enormemente, yo decía, no, si esta es la tasa de crecimiento normal, 3%, 3, 4, y si crece un poquito por encima de la tendencia, no pasa más de 1% de por encima de 3, pero 4.9 es una tasa sumamente robusta. Claro, esta es preliminar, posiblemente después vengan unas revisiones, pero sea como sea, es una tasa todavía robusta cuando la economía norteamericana tiene una serie de vericuetos y boquetes que uno creía que se iba a caer, pero no parece a base de la estadística. Pero cuando miramos este mapa, fíjate, las que están en color anaranjado intenso, está creciendo a menos de 1%. Mírate al norte, Montana, MT, y mírate West Virginia. West Virginia, recuerde que es un estado bastante pobre, dependiendo bastante de la minería. Por eso es que yo le digo a Estados Unidos, que la gente cuando habla de Estados Unidos, qué bueno Estados Unidos, bueno, depende, porque todos los estados no se comportan igual. Así que a pesar de un crecimiento robusto durante este periodo, tú tienes estados en una situación de creciendo. Tienes también el que tiene el color beige anaranjado más tenue, que está, por ejemplo, el estado de Michigan, que comparte, está el Gran Lago, ¿verdad? Esto debe ser frío allá arriba. Está el estado de New Jersey, es algo raro, como un estado que típicamente tiene una gran riqueza. Michigan también, todos sabemos que ha ido decayendo significativamente porque en un momento dado tenían las 3 de Detroit, ¿verdad? Las compañías de crecimiento de las automotrices, y todo eso se ha caído. Hay una huelga ahora, hay una huelga, acuérdate. Y todavía no sé si se ha eliminado, todavía sigue ahí. Y está el estado de Missouri, ¿verdad? MO, Missouri, creo que está en Missouri. Cuando vemos los estados que están creciendo por encima de un 1%, yendo al otro espectro del cambio, el color verde intenso, tenemos a estados como el estado de Washington, yendo acá al oeste. El estado de North Dakota. En North Dakota lo que pasa es que hay un crecimiento sobre el petróleo y estaban usando el fracking, ¿verdad? Wyoming también. Y obviamente fíjate que aún en los estados del norte, que son los estados agrícolas, el crecimiento es mixto. Idaho tiene un crecimiento también entre 0.6 a 1%. Oregon, Nevada, y vemos estos estados como el de Washington State, North Dakota, Luisiana y Pensilvania, Maryland, que están teniendo crecimientos por encima de un 1%. Tenemos aquí el estado de Florida, que crece en 3.6 a 1%. Y en general, para ir ya cambiando e irme para otro lado, los estados amarillos, que es Maine, acá arriba, Wisconsin, Illinois y Idaho, y allá, creo, no me acuerdo si Idaho o otro más. Indiana, perdón, sí. Esos estados pues tienen un crecimiento negativo. Quiere decir que a pesar de ese crecimiento, estás teniendo estados que tienen comportamiento negativo en los últimos 3 meses. Por lo tanto, no hay tal cosa como decir que toda la nación americana se comporta igual. Mira, ahí podemos añadir, José, que, y como lo viste y lo presentaste en la gráfica, que hay mucho movimiento de población al sureste y se está emigrando del norte, del frío. Estamos viendo las mudanzas de Nueva York, se mudan a Texas. O sea,
dentro de ese crecimiento, por eso uno no puede generalizar. Por eso cuando damos clases de macroeconomía tenemos una visión panorámica, pero por otro lado hay que ir al detalle, como tú bien apuntas. Hay estados que tienen recursos naturales, hay estados que tienen mucha producción agrícola, pero no tienen tanta población. Florida puede que ahora mismo haya bajado un poco el crecimiento. ¿Por qué? Porque están atendiendo los problemas de cambio climático, están atendiendo los problemas de las costas y eso aguanta un poco el crecimiento. Pero la demografía es bien importante traerlo porque la gente ya se sabe y lo vemos todos los días que están moviéndose del norte al sur, sureste y suroeste mediano, a Texas, esos estados que están creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo vemos todavía ahí, pero en la medida que haya más inmigración a esos estados que están creciendo, va a haber más gente desempleada buscando trabajo, va a haber más competencia, puede que bajen la ganancia, puede que bajen los empleos. O sea que va a haber una dinámica distinta y eso habrá que verlo en un futuro que se observa, pero no hay duda que para entender la economía hay que ir, como tú bien apuntas, a los sectores, hay que ir a las regiones, a ese estado, tiene población. Otro problema que estamos viendo en estados del norte es la criminalidad. Mucha gente está emigrando por el crimen. En el área de Chicago, tú sabes que ha habido empresas que se han movido al área de Florida y el dueño de esta compañía enorme le dijo a sus empleados, se van conmigo que yo le pago la mudanza y le consigo financiamiento para que se muden conmigo a trabajar a Florida. Y así lo hizo. Está de evidencia ahí. ¿Qué quiere decir? Que aún dentro de una economía tan grande y poderosa como Estados Unidos, hay cambios, hay fluctuaciones. Y eso, como tú presentas con la Reserva Federal de Filadelfia, vemos también que muchas empresas están cogiendo la situación para observar, para quedarse quietos. Y eso es lo que yo traje al principio, que dice que el desempleo se ha mantenido para toda la economía 3.9%. Habría que ir a ver en los estados individuales como en la conducta. Porque en Puerto Rico tú sabes que el desempleo ha bajado. Ahora la pregunta es, ¿ha bajado y a la misma vez tengo menos fuerza laboral? ¿O ha bajado porque hay menos gente que no quiere trabajar, que se han retirado, están fuera de la fuerza laboral? O lo que hemos visto en los últimos años, que hay una inmigración. Si se va gente de Puerto Rico, pues tengo menos gente desempleada porque me fui, ya no trabajo aquí. Así que para entender la economía tenemos que, ¿verdad?, hablar, como hemos hecho a través de los años y en estos programas semanales, ir objetivamente, científicamente, no dejar que anuncios politiqueros, anuncios de campaña, anuncios que viene un hospital que nos llenen el ojo, ¿no? Tenemos que presentar el dato. Y yo creo que en ese sentido, el que todavía no hay recesión indica que la economía norteamericana se mantiene fuerte. Ahora, también hay otros factores que la administración está haciendo que todavía no sé cómo va a desarrollarse, porque Biden está anunciando gastos aquí y programas allá y dinero para energía y dinero para el carro eléctrico y dinero para el internet y todo eso viene a Puerto Rico. Es algo que no sé, en el tiempo que nos quede, debemos hablar un poco, volver al tema que es un tema clásico en Puerto Rico desde los 60, en el debate entre Freire y el problema de la absorción con Vaquero, ¿no? Que todavía hoy se dice que Puerto Rico no tiene la capacidad para absorber todos esos fondos federales que vienen. Pero entonces, la pregunta esencial es, el gobierno y la gerencia de las empresas se están moviendo con mayor rapidez para utilizar esos fondos. Y lo vemos en todos los programas de ambiente que la EPA está dando dinero para hacer investigaciones y proyectos. Entonces,
¿Quién recibe el dinero? Salud, educación, departamento del trabajo. Y si ellos no se movilizan y desarrollan esos proyectos, ese dinero se nos va a ir. Así que ahí te paso la bola a ver qué tú ves más en ese panorama. Mira, dado que estás ahí hablando y yo hice un análisis, déjame mirar aquí. Voy a presentar esta gráfica, share screen. Esto que ustedes están viendo aquí es precisamente una comparación de los niveles de empleo. Uno de los argumentos de la administración actual es que la tasa de desempleo ha bajado significativamente. En agosto del 2023, la tasa de desempleo era 6%, ¿verdad? Una tasa relativamente baja, pero el nivel de empleo que teníamos era 1.122.000. Repito, 1.122.000. Ese bajo la encuesta de vivienda, ¿verdad? Lo que se llama el grupo trabajador, que incluye el autoempleo, el empleo agrícola y los empleos en los diferentes sectores. 1.122.000. Y los números de desempleados eran 72.000. Ahora, ¿cómo compara eso con el 1998, donde Puerto Rico tuvo exactamente el mismo nivel de empleo? 1.120.000. Claro, 2.000 de diferencia, pero sabemos que hay un margen de error. Pero son 25 años y estamos iguales. Exactamente. Entonces, hace 25 años, Puerto Rico tenía el mismo nivel de empleo que tiene hoy. 1.120.000. Pero tiene hoy un 6% de desempleo. Y hace 25 años atrás, 98, tenía 13% de desempleo. El doble. El doble. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible. Lo que pasa es que teníamos una fuerza obrera antes de 1.3 millones. Hoy tenemos 1.2 millones. Tenemos 95.000 de fuerza laboral menos. Quiere decir esto que obviamente tenemos una tasa de desempleo menor, teniendo el mismo nivel de empleo, porque hay una salida de la población de Puerto Rico. La población civil ha bajado de 2.8 a 2.7, 26.000. O sea, quiere decir que usted tiene una economía que se está constriñendo. Como yo siempre he dicho, y Alfredo González lo hemos venido diciendo, la economía de Puerto Rico ha reducido sus activos de producción. Por lo tanto, la tendencia de crecimiento de esa economía donde se ubica es menor porque tiene menos bancos, tiene menos gente para trabajar, menos fuerza laboral, que tiene la tasa de desempleo menor. Pues claro, sí, porque tiene menos gente buscando empleo. No están buscando empleo aquí, lo están buscando en Kissimmee, en Texas o en otro lado, pero aquí no. Por lo tanto, se le hace más fácil la economía local al tener una menor gente, tienen menos gente. Al tener el mismo nivel de empleo, pues obviamente la tasa de desempleo te tiende a bajar. Eso no quiere decir que eso sea un gran logro, eso es que hay que entender esto. Claro, el gobernador en su afán de ser reelecto, y obviamente como tiene una primaria, pues está totalmente en una máquina de propaganda, pero continuamente repite, dice lo mismo, y como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, repite que esa mentira se hace verdad. Que se lo crean. Pero Si mira, José, eso que tú traes es un lado de la moneda. Es correcto. Hay menos fuerza laboral, hay igual de empleo, pues el desempleo es menor. Ahora, el otro lado de la moneda, que es el que tenemos que amarrar, y ahí los economistas no acabamos de traer, es el capital, la riqueza nuestra se ha reducido.
hemos tenido una pérdida de capital. Todo el mundo con estos bonos, está endeudamiento. ¿Qué pasó con el mercado financiero? Se cayó. Usted tenía $100,000 y ahora eso representa 25, 26. Y lo estamos viendo que se está negociando de la deuda que yo tenía. Yo voy a repagar ¿cuánto? 30%. Quiere decir, míralo ahora desde el otro punto de vista. Me prestaron 100 pesos, yo los gasté y lo único que puedo pagarte a ti son 26. Los otros 70 y pico, ¿qué es? Pérdida. Así que el mercado capital de la clase media en Puerto Rico, de la clase trabajadora, ha bajado. Y eso tiene que amarrar. Por eso es que la gente se va de Puerto Rico, porque aquí no ven oportunidades de trabajo y ni crear riqueza. Y esa es la disyuntiva que yo vengo diciendo hace tiempo, que mientras no se cree capacidad para crear riqueza, que José trabaje y pueda ahorrar, que Alfredo pueda ahorrar y tenga fondos para su retiro, es muy difícil que la economía crezca, porque lo que estamos haciendo es que manteniendo el consumo, gané un peso, gasté un peso, no puedo ahorrar, y ahí es que entra el detalle. Mientras no levantemos de nuevo el ahorro, la economía no puede crecer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Emitir más deuda? ¿Más bonos para atraer empresas que vengan aquí y la ganancia se vaya? Tengo que fomentar empresas locales, que la riqueza se quede aquí y que yo invierta aquí. Esto me parece que van amarrados en los dos lados de la moneda. No sé si tú quieres expandir algo más. No, como he estado diciendo, la economía de Puerto Rico se ha achicado, porque se ha achicado porque la capacidad de los activos, ¿con qué producimos nosotros? Pues con el capital humano, pero tenemos menos capital humano y en el futuro vamos a tener menos porque uno, la emigración, dos, menos gente pariendo, menos gente inclusive en las escuelas. La tasa de deserción escolar es una cosa que mete miedo aquí en Puerto Rico, es significativa. Pues por lo tanto, ese capital humano se reduce. Segundo, tú tienes una reducción también de la inversión de capital en Puerto Rico. Cuando decimos inversión de capital, capital físico, maquinaria, equipos, nuevas plantas. Sí, claro, si yo digo eso, estoy seguro que Fomento, y el amigo Manolo Sidre va a decir, no, no, ahora es que estamos bien. No, no, los datos no muestran eso. Vamos a ser serios. Los datos no muestran eso. La economía dice que ventas han crecido un 2.3%, que es la tasa inflacionaria. Lo que ha crecido son los precios en general, no ha crecido más ventas. Yo le acabo de hacer un estudio precisamente a un supermercado aquí hace como 4 meses, donde el dueño del supermercado me dice, yo lo veo unas ventas brutales, pero no estoy viendo más movimiento exactamente porque lo que está aumentando son los precios, ¿ves? Y especialmente los alimentos, porque no nos engañemos, la tasa de crecimiento se ha ido menguando de la inflación. Antes estaba en 7, 8, ahora estamos en 2, 3, pero los precios de los alimentos siguen todavía relativamente altos. Por lo tanto, la base alimentaria de Puerto Rico se ha ido resquebrajando. Una de las cosas que yo mostré aquí la otra vez fue la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, una tercera parte de Puerto Rico tiene un problema de seguridad alimentaria. Por lo tanto, aquí no podemos cantar de que esta economía está recuperando, que está moviéndose a niveles más altos, porque no es cierto, no es cierto. Nosotros como economistas vemos las estadísticas y las confrontamos. No es cierto, es sencillamente propaganda. Entonces, la situación energética todavía no se resuelve. La situación de los costos energéticos tampoco. No va a bajar la factura de luz a menos que no cambiemos la mezcla de cómo pusimos. De hecho, aquí el compañero economista, el doctor José Caraballo Cueto, acaba de hacer un estudio también del impacto económico de los costos energéticos en el sector de comercio. Y una de las cosas que él dice es que Puerto Rico tiene en el sector de comercio una de las facturas más altas que solamente superado por el estado de Hawái. ¿Ves?
pero que cuando uno considera el ingreso per cápita ya y hace una razón del costo relativo al ingreso, pues Puerto Rico entonces hace que sea más 5 veces más cara la energía en el sector comercial que lo que es en Estados Unidos. Esa situación posiblemente, dice Caraballo Cueto, que puede llevar a aumentos de los precios de los alimentos, porque para poder producir el servicio de los supermercados van a tener que aumentar significativamente sus costos operacionales, a menos que, como muchos amigos míos que tienen supermercados aquí en el área oeste, han tratado de moverse hacia la energía renovable, pero también le cuesta. No es porque ellos no pueden poner 2 plaquitas. Porque acuérdate, tú tienes unas neveras que tienen que estar 24/7. Tú no puedes ir a apagar la nevera y luego a la mañana prenderla. ¿No? Y tenerla a una temperatura controlada bajita para que Exactamente, porque mantenga tiene... el frío del producto. Ahora, José, ahí yo vuelvo e insisto, esos aumentos en energía están predicados a una estructura que vamos a repagar por 30 años y nos van a subir la tarifa. ¿Por qué no se hace el análisis? Si yo no tuviese que pagar esa tarifa, ¿cuál sería entonces el incremento en los costos de los alimentos? Así que me parece que es, como yo digo, aire caliente porque no contribuye a alternativas reales. Sí, si todo es más caro, pues todo va a ser más caro. Es obvio que si todo es más caro, pues todo es más caro. Si yo pago más deuda, pues tengo que pagar más deuda, tengo que trabajar más. Por eso te digo, o sea, no podemos seguir como lo decía Albert Einstein, si seguimos pensando que las mismas soluciones no van a surgir soluciones nuevas, tenemos que salir de la caja, tenemos que hacer escenarios, plantearnos, que eso es lo que no se ha hecho todavía, de cómo la energía va a ser menor. Y entonces, ¿cuánto yo voy a pagar? Al revés, no poner la carreta delante de los bueyes, poner los bueyes delante de la carreta, porque eso es lo que tenemos que, si yo quiero que el comercio al detalle crezca, no puedo decirle que tú vas a pagar más caro la energía, no decirle no. Si fuera a crecer, ¿qué energía, qué costo de energía tú deberías de pagar? El 3, el 2, ese análisis hay que hacer. Porque, ¿de qué vale decir? Si tú ahora aprobamos el aumento en la tarifa, pues claro, no tengo que pensar mucho, ya lo estamos viviendo. ¿Desde cuándo está la Junta de Control Fiscal y los gastos de energía eléctrica han ido subiendo? Cuando tú veías que familias pagan 300, 400 pesos de agua y de luz. Me parece a mí que hay que ser muy cuidadoso en esos señalamientos porque no abonan a soluciones reales. Y tú sabes que todos estos estacionamientos, edificios, condominios, pueden hacer placas solares, pero como tú dijiste, cuesta. ¿Cómo se va a financiar? Tiene que dar un subsidio, porque la economía de Puerto Rico está pobre. O sea, aquí no hay capital sentado en una esquina esperando que venga un promotor de placas solares y decirle, José, te pongo placas solares en todos los centros comerciales de Mayagüez. ¿Verdad que no? Mira, y tú tocaste un punto ahorita que yo creo que debemos darle un repaso rápidamente. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, ¿verdad? Ya ha mandado a esta señora, que es un apellido raro, ¿cómo que se llama esta? Rainbow, algo así. Y ella vino a decir, bueno, se está trabajando, pero como que le da un regaño a Puerto Rico diciendo, oye, están lentos. Y nosotros sabemos que en Puerto Rico se habla mucho, se dice mucho, estamos bien, estamos las cosas haciéndolas, pero hay una lentitud en los procesos de toma de decisión. Y es un problema, como yo siempre he dicho, aquí el problema no es de fondos de dinero, ¿verdad? Porque aquí hay 83 mil millones asignados por el gobierno federal, que eso es para hacer otro Puerto Rico. Si Puerto Rico es así, esto pasó otro Puerto Rico aquí al lado, ¿verdad? Es el doble de lo que es el Producto Nacional de Puerto Rico. O sea, no es doble, no, otra misma cantidad. Es 80 mil millones el producto y 83 mil se han asignado. Solamente se ha invertido una tercera parte.
y la cosa sigue lenta. Ella señora señala precisamente que hay un pequeño problema con la forma en que se adelanta estas placas solares. Él dice que había un primer tramo, ¿verdad? De unas 400, hablando de 440 millones, que va a ayudar a reducir la factura de unas 30.000 a 40.000 casas, que eran mayormente los criterios, dice aquí, siguiendo a 5 millas de la amiga Luisa García Pelati, casas unifamiliares de muy bajos ingresos, que estén ubicadas en zonas con alto porcentaje de hogares de muy bajos ingresos y que sufren cortes de energía frecuentes y prolongados, ¿verdad? Y que incluyen a un residente con discapacidad que depende de la energía. Y eso se ve como un gran programa, pero el problema es cómo se maneja, cómo se gerencia, porque todos los proyectos, y tú sabes muy bien de eso, porque tú eres director de gerencia de proyectos, que la idea es buena, el proyecto, la planificación, pero necesitas gerencia. Y ahí es que como que estamos fallando. La ejecución. La ejecución de esa gerencia es la que falla, y al fallar nos hace ver mal, porque obviamente la señora Greenhoff, como se llame, que es del departamento de allá de energía de los Estados Unidos, pues quiere ver una movilidad mayor de todas esas asignaciones que se han hecho. Y Puerto Rico, obviamente, pues no sé si nos vamos a mover y cuánto nos vamos a tardar en movernos, que eso es uno de los problemas prolongados de Puerto Rico. Yo he oído muchas veces a Puerto Rico diciendo, ahora es que vienen proyectos de envergadura, ahora es que el puerto de transbordo, el corredor tecnológico que se iba a hacer en la base Raimi y que la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez iba a participar como apoyo a la investigación y el desarrollo. Todo bla, 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 bla. No pasó nada, ¿eh? Porque todo es un maquillaje, son proyectos buenos, son ideas buenas, pero hay ya se ha dicho, se ha documentado, se ha comentado, se sigue diciendo, y no le dan una prioridad que sea la solución en 24 horas, que todos los permisos, o sea, realmente cuando tú ves que la manufactura quiere venir a Puerto Rico, toda la permisología, y ahora hay una realidad que se agudiza, porque la permisología por lo ambiental, la permisología por la agencia de Hacienda, la permisología por la agencia de Departamento de Trabajo, requiere esfuerzo, requiere papeleo. O sea, todo eso nos trae a qué? Que mientras no se agilice, como tú dices, la gerencia, pues el proyecto no va a arrancar. Estoy por aquí, muchachos. ¿Cómo cerramos el programa de hoy? Dios me los cuide. Pues contigo, diciéndote que te sigas bien y que te queremos volver a ver. Ya será el viernes que viene a las 7 con el favor de Dios nuevamente aquí en Directo a la Economía. Dios me los cuide. Gracias, doctor Juan Villeta Trío. Gracias, José. A la mesa, a la Alameda Lozada. Un abrazo. Lindo fin de semana. Bye. Igual.